Bueno, ¿cómo cambiar la memoria o reprogramar la memoria? Em, Dando ese paso, dando ese salto, empezando a cambiar el lenguaje, eh, empezar a usar palabras que no lleven implícito un bloqueo, empezar a memorizar palabras nuevas, empezar a reemplazar ciertas palabras del lenguaje. Habitualmente nosotros decimos, ¿cómo podemos reprogramarnos o cómo podemos cambiar la memoria? Bueno, la memoria o en la memoria hay un lenguaje. ¿Y cómo hacemos para cambiar ese lenguaje? Observando primero el lenguaje. En la medida que yo voy hablando, hay personas que van recibiendo información, vibración. Ciertas palabras pueden llegar más que otras. Hay ciertas palabras que se dicen de tal o cual manera. Depende de cómo se digan, puede causar un cierto efecto emocional en el otro. Depende cómo yo mencione a la palabra y cómo la diga la palabra. Y depende de qué tipo de letras utilicen esa palabra. Entonces, para cambiar la memoria hay que observar nuestro lenguaje y cambiar el lenguaje. Y para cambiar el lenguaje hay que practicar. Entonces, si practicamos durante un tiempo determinado, habremos codificado un nuevo comportamiento en relación con el lenguaje. Y este comportamiento tiene que ver a nivel de nuestras neuronas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema eléctrico, un sistema de red eléctrico neuronal que maneja una cierta información con ciertos símbolos, con ciertas vibraciones. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el lenguaje o empezamos a memorizar otro tipo de lenguaje? Después de un cierto tiempo, que aproximadamente pueden llegar a ser 20 días, se estima aproximadamente que se necesitan un tiempo determinado de 20 días para que se pueda codificar el nuevo lenguaje, la nueva palabra, o se pueda memorizar algo. Habría que empezar a practicar y observar cómo hablamos, qué tipo de lenguaje utilizamos. De momento, a nivel social y colectivo, creo que estamos utilizando un lenguaje que ni siquiera es un lenguaje de nuestra esencia espiritual. Yo sé que es medio complejo lo que estoy diciendo, pero yo creo que estamos utilizando un lenguaje que es heredado y que es un lenguaje de nuestros antepasados, pero que es un lenguaje de bloqueo. Yo de esto más adelante les voy a hablar y voy a compartir con ustedes cierta información que tengo en relación con esto del lenguaje. Pero de momento que usamos la palabra a, por ejemplo, la palabra a es un privativo. Nosotros decimos, por ejemplo, apolítico, que significa que no soy político. Usamos la palabra negocio, por ejemplo. ¿Qué significa la palabra negocio? Negar el ocio. Obviamente, para negar el ocio necesitamos hacer un negocio. Si estamos en ocio, no es conveniente. Imagínense si estamos en ocio, estaríamos en una etapa creativa, estaríamos pensando y pensando, porque en los momentos de ocio, ¿qué hacemos? Pensamos, pensamos, pensamos. ¿A quién le conviene que nosotros pensemos? A nadie. Entonces tenemos que estar en funcionamiento, tenemos que estar produciendo para el otro. No tenemos que estar atentos a ese tipo de creatividad, ¿no es cierto? No tenemos que estar atentos, no podemos estar atentos demasiado tiempo y poniéndose a pensar en cosas que pueden de alguna manera poner en peligro un sistema, ¿no es cierto? Entonces debemos hacer negocio, debemos poner la energía en algo, ¿no es cierto? Por eso se hizo el negocio. Fíjense que detrás de esa palabra, detrás de cada palabra, siempre hay algo que nos puede llegar a sorprender. La palabra amor también puede ser un privativo, sin embargo usamos la palabra amor. No encontramos nunca el amor precisamente porque tenemos una A en el medio, que es un bloqueo. Ahora, yo utilizo la palabra amor y digo amor, 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 pero no soy consciente de que la palabra a, por ejemplo, es un privativo. Entonces, le ponemos a todo. Y sin embargo, seguimos usando el mismo lenguaje. Entonces, yo digo que para cambiar radicalmente las cosas, habría que agarrar de raíz nuestro lenguaje también. Porque usamos espontáneamente nuestro lenguaje y en la mayoría de los casos no sabemos lo que significa etimológicamente cada palabra, ni tampoco sabemos de dónde proviene. Entonces, hay que estar atentos a eso. Pero para poder reprogramar y cambiar la memoria, empecemos a observar a nuestro lenguaje y empecemos
a practicar y cambiar la forma de ver las cosas, pero cambiando el lenguaje. Porque si yo pienso y digo, siempre me pasa lo mismo o siempre me va a pasar lo mismo, o este tipo siempre hace lo mismo. Fíjense qué diferencia, ¿no? De decir, por ejemplo, este tipo siempre hace lo mismo. Cambiamos el lenguaje y decimos, esta persona muchas veces hace lo mismo. Ya cambia la percepción de la palabra, del lenguaje y de los acontecimientos que van a ocurrir.